Entonces, vamos a deleitarnos, porque es que la palabra de Dios nos invita a deleitarnos. Vamos a hacer cuenta que vamos a chupar este delicioso helado que viene del cielo, ¿sí? Con sabor a chocolate, a rocopasas, a vainilla. Encontrémosle sabor y gusto a las cosas de Dios. Es la invitación, y me perdonen que de pronto les esté hablando como le hablo a mis niños, a mis niñas, o chicos o chicas con los que a veces también trabajo, porque me gusta hacerles salivar, que sientan ese olor, ese sabor. Hermano, así es la palabra del Señor. Hay que sentir el olor. Recuerdan que su oración y mi oración, ¿cómo sube a Dios? Como olor fragante, dice la Escritura. Entonces, hermanos, hay que oler las cosas de Dios. Muy bien, el tema para hoy lo he llamado, ¿sí? El hombre que caminó con Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 5, del versículo 21 al 24. Quizás allí no tenemos muchas razones para saber cómo fue que no caminó con Dios. Pero si esos 4 versículos resaltan a este hombre que fue el que menos tiempo vivió en la época de Adán y Eva, ya, su hijo Matusalén fue el hombre que más vivió, creo que 970 años, fue el más... 969. 969. ¿Cuánto? 969. 69 o 79. 69. 969. Yo le regalé un añito más, hermano, porque ese quiero que me lo den a mí también. Entonces, ¿qué sucede? Miremos la historia y vamos a entrar a través de esta hermosa historia. Vamos a leer entonces Génesis 5, del 21 al 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Hago un pequeño énfasis aquí para no discernir palabra por palabra, versículo por versículo. No que los otros hijos o hijas no hayan sido importantes para Enoc, pero resaltan a Matusalén porque es el hombre que viene de la genealogía de Jesús. Es muy importante tener en cuenta las genealogías y por eso creo yo que Moisés escribe acerca de los hombres más sobresalientes, si lo pudiera decir así, que tienen que ver con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante cuando llegamos a Mateo capítulo 1 o al capítulo 3 de Lucas, el evangelista y médico de cabecera del apóstol Pablo. Entonces sigámoslo leyendo. ¿Ya? Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues, parece paisano, hermano Alejandro, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces aquí termina esa breve historia, pero cabe preguntarnos muchas cosas. Realmente en el Nuevo Testamento creo que es 3 veces mencionado o 2 veces, pero vamos a mirar qué hemos entendido, qué estamos entendiendo, lo que es caminar con Dios. No es señalado y es señalado por primera vez el hombre que caminó con Dios. Antes de no se menciona esta palabra, ¿cierto? Caminó con Dios. Entonces vamos a ver las condiciones de lo que es andar o caminar con Dios. Primero que todo tenemos que entender, amado hermano y hermana, que no es un sinónimo de reconciliación. Porque cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el mundo, hermanos, se degeneró. Se entregó a toda clase de vicio y a toda clase de maldad. Eso lo muestra hasta el capítulo 6 de Génesis, ¿ya? Que los hombres en su continuo pensamiento solamente pensaban en lo malo. Por eso el Señor borró a aquella generación por medio del agua. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando usted y yo, hermanos, leemos el Nuevo Testamento, conociendo un poquito la historia de Enoc, podemos aplicar un poco mejor la enseñanza de Enoc a mi vida, a nuestra vida. Entonces dice el versículo 17 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Nos dice el apóstol Pablo. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que no nos está enseñando. En él, todo iba a ser nuevo, ¿ya? Porque él fue el primer hombre que nos enseñó lo que es caminar con Dios. Entonces dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué podemos entender por reconciliar? Hermanos, es volver a juntar en uno. Es volvernos a acomodar a la voluntad de aquel ser, en este caso nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que habíamos perdido por nuestra rebeldía o por nuestra indiferencia o por nuestra falta de fe. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. De esta manera, entonces estamos viendo que de la descendencia que viene de Noé llegó hasta Cristo. Y Cristo también nos enseñó lo que es caminar como un hombre de Dios. Entonces, amado hermano y hermana, usted y yo no tenemos excusa hoy para decir que no podemos caminar con Dios. El Señor mismo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino es un ejemplo a seguir, es andar como Jesús anduvo. La vida es la vida que nosotros debemos de vivir después de haber resucitado de las aguas de la muerte, porque las aguas son la sepultura donde tú y yo sepultamos nuestros pecados y somos levantados para vivir esa nueva vida. Por eso leía el versículo 17. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice el apóstol, ¿sí? Por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ya? Es una manera que usted y yo podemos tener para enseñarle al hombre y a la mujer, a quienes son nuestros familiares, amigos cercanos o lejanos, que nosotros podemos reconciliarnos con Dios a través de Cristo, que para eso fue enviado Jesús a la tierra, no a que lo viéramos allá crucificado, sino que entendiéramos por qué fue crucificado, ¿ok? Entonces dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Ahí en Romanos capítulo 5 vamos a encontrar las tres mismas palabras que utiliza el apóstol Pablo a los Corintios, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 8, comienza diciéndonos el apóstol Pablo, o diciéndole a la iglesia en Roma, a los hermanos en Roma, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, cuando hermanos o hermanas utilizan el llamado griego, el idioma original, hermanos, el idioma original va mucho más allá, ¿sí? El idioma original es como nuestro léxico, que también tiene sinónimos y antónimos. Aquí en este caso, hermanos, lo que la palabra de Dios nos da a entender es que reconciliación es una nueva oportunidad, es una nueva vida que Dios a través de Cristo nos da por su muerte en la cruz. Entonces, hablarle a las personas de reconciliación o a mi hermano o a mi hermana cuando pelean o discuten por cualquier situación que sea, ¿sí? Hay que invitarlos a la reconciliación, o sea, que se den una nueva oportunidad, que comiencen a vivir de nuevo para ellos mismos y lógicamente para Dios. Entonces, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintio y a los hermanos en Roma. Esa palabra reconciliación, hermanos, debe ser una palabra que nos motive y nos mueva a seguir adelante, a decirle al Señor, gracias, Padre. Sinceramente, tú realmente nos amas tanto que
que aunque te dolía y te dolió ver morir a Jesús en la forma cruel en que murió, no nos negaste tu amor. ¿Cómo puedo yo negarte mi amor o mi respeto o mi deseo de hacer tu voluntad? Entonces, dice el apóstol Pablo ahí en el 11, y no solo es, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, tiempo presente, la reconciliación, y tiempo futuro, siempre estamos siendo reconciliados con Dios. Dios quiere reconciliarnos con Él mismo, y no tuvo otra manera de hacerlo que a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, espero que haya quedado claro lo que para mí de pronto es claro, el significado de la reconciliación. Volver a unir, ¿sí? Volver a formar una relación pura, santa y perfecta, que era la que el hombre tenía con Dios desde el paraíso, antes de que pecara. ¿Ya? Por eso Enoc nos representa de esta manera en el mundo, como un hombre que caminó con Dios, o sea, un hombre que vivió bajo la reconciliación de Dios, aprovechó esa oportunidad, ¿sí? Quiso vivir esa vida y también vemos cómo el Señor lo traspuso, ¿ya? Si dijéramos que esto es la sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, nosotros también tenemos una esperanza de que vamos a ser traspuestos. Ahí en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer brevemente, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eso que pasó con Enoc, si usted y yo, amado hermano y hermana, estamos vivos al regreso, a la venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo, va a suceder exactamente lo mismo. Algunos religiosos y muy teólogos que andan por ahí un poco despistados de esa verdad, hermanos, como que han borrado esta parte de la escritura y es doloroso y es triste ver gente con conocimiento, pero como alejados de Dios. Dice entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, vamos a leerlo del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ya? En este año o en los 2 años de pandemia me tocó ver partir a hermanos y hermanas, amigos y amigas en la iglesia de Cristo. ¿Ya? Más en México que en Colombia. En Colombia no recuerdo si 1 o 2 casos, pero lo cierto es que el apóstol Pablo nos está invitando a no tener tristeza como los que no tienen esperanza. ¿Por qué razón? Porque si usted y yo hemos creído que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En pocas palabras, van a ser resucitados, van a ser levantados. ¿Ya? Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de un hombre como Pablo, no, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos o que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, perdón, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, usted y yo, que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mire, ¿cómo voy a dudar yo o a inventar otras historias que por ahí andan algunos inventando? Que no, que simplemente nadie lo encontró. Pues, ¿cómo así que el Señor se lo llevó y no? Él no vio muerte. El profeta Elías tampoco vio muerte, fue traspuesto. Hermano, ese es el poder de Dios. Yo sé que 1 Corintios 15 enseña que esta carne y esta sangre no van a heredar la vida eterna, pero vamos a ser transformados. El poder de Dios tiene poder para transformarnos como fue el cuerpo de Jesús, que mientras estuvo en la tierra con sus discípulos comía y dormía y de todo, ¿cierto? Entonces, hermanos, hasta allí estamos viendo las condiciones que tenemos para andar con Dios. La segunda condición, y no menos importante que la primera, es llegar a un acuerdo moral, o por decirlo así, a un acuerdo espiritual. Amós 3, versículo 3 nos enseña, ¿podrán dos andar juntos si no se pusieren de acuerdo? Hermanos, nosotros sabemos que Dios
ama a los pecadores, pero Dios no puede andar con el pecador en un sentido figurado o en un sentido real, de que si tú eres un ladrón y tú vas a robar allí, Dios no está andando contigo en ese momento, ni mucho menos conmigo. O si tú eres un mentiroso, una mentirosa, Dios no está andando contigo. Entonces, tenemos que entender eso, ¿cierto? Aplicando Amós 3:3, ¿podrán dos andar juntos si no se pusieran de acuerdo? Entonces, ¿qué les hago entender? Que usted y yo somos llamados a ponernos de acuerdo con Dios. Tú no puedes, yo no puedo, nosotros no podemos obligar a Dios que me ponga de acuerdo conmigo. No, Señor. Nosotros somos los llamados y los invitados a ponernos de acuerdo con Dios. O sea, a someternos, ¿sí? Al Señor, ¿sí? A someternos al Señor. Y vamos a ir a leer a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. ¿Queremos nosotros ser esos hombres fieles como lo fue Enoc? Ahora, yo sé que si les pregunto que quieren vivir 375 años, pues de pronto el hermano Sotolongo dice, no, hermano, eso ya es mucho tiempo vendiendo paletas y ya se me derrite. Entonces, más bien vamos a vivir menos. Pero mire qué tan hermoso, hermanos. Mire qué tan hermoso es nosotros aplicar la palabra de Dios desde no hasta nuestro tiempo. ¿Ya? No fue un hombre que se sometió a Dios, que aceptó, ojo, las condiciones de Dios. Cuando Adán y Eva no aceptaron las condiciones de Dios, pecaron. Cuando tú y yo no aceptamos las condiciones que Dios ha puesto, pues simplemente pecamos. Entonces el apóstol Pedro, escribiendo esta primera epístola a los despatriados, allá a los hermanos judíos, les está diciendo en el versículo 13, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermano, es que para someternos a alguien o acomodarnos a la voluntad de alguien, tenemos que razonar. ¿Me conviene realmente o no me conviene? Si usted cree, amado hermano o hermana, que no le conviene, pues realmente estás perdiendo el tiempo. Pero si creemos que nos conviene, gloria a Dios, porque no estamos perdiendo el tiempo. Entonces, dice el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os extraerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, si has dormido, vas a ser levantado, y si estás vivo, vas a ser transformado. Qué glorioso es esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, o sea, a vuestros malos deseos, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno, dice el Señor, conducidos con el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso nos lo está enseñando Enoc. Él fue un hombre que se apartó, porque hermanos, ser santos también significa ser diferente a, apartarnos de, ¿ya? Eso fue lo que el Señor vino a hacer cuando usted y yo nos entregamos a Él en las aguas del bautismo, a separarnos de toda clase de maldad. Eso significa ser santos, empezar a ser diferentes a lo que éramos antes cuando pertenecíamos al mundo y Satanás nos gobernaba, como enseña Efesios capítulo 2 del 1 al 3. ¿Ok? Entonces, amado hermano o hermanos que me están escuchando, espero que esto también nos quede claro. Entonces, estamos viendo, ¿sí? Primero, que para andar como el Señor, como Enoc caminó, tenemos que reconciliarnos con Dios. Segundo, aceptar las condiciones de Dios, que eso nos enseñaron antes de ir al bautismo, lo que implica arrepentimiento, un cambio real y genuino de nuestra manera de pensar y de sentir. Y lo tercero, y no menos importante, es confiar en Dios. Enoc fue un hombre que realmente confió en Dios. No le importó
entre comillas, amado hermano y hermana, ver felices a aquellos hombres haciendo y deshaciendo con sus cuerpos o con su maldad. Entonces, amado hermano y hermana, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, donde veremos que allí se habla por segunda vez, ¿sí? O por primera vez en el Nuevo Testamento, si lo puedo decir así, de este hombre llamado Enoc. Este capítulo 11, algunos lo han llamado, ¿sí? Los héroes de la fe, o el museo de los héroes de la fe, como me sucedió en México, que así me dijo un hermanito allá. Entonces, en el versículo 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la fe, amado hermano y hermana que me está oyendo, es sinónimo de confianza. Una confianza que produce en tu vida y en mi vida y en nuestra vida seguridad y estabilidad. No crean que no nos fue atacado. No fue atacado por sus mismos familiares o amigos cercanos o lejanos, por esa sociedad corrupta en la que él también vivía, hermanos. No estuvo libre de vivir en medio de la maldad, como usted y yo no estamos libres de vivir en medio de la maldad. Pero si tú y yo no perdemos la confianza en Dios, vamos a seguir cada día más y más hacia adelante. Hasta quizás Dios pudiera transportarnos hoy, hermanos. Yo no dudo de eso. Hermano, Dios lo puede hacer. Yo no quiero dudar de eso. Dicen que, o nos da a entender que muchos hombres le buscaron a ver qué había pasado con ese fiel hombre de Dios. De pronto su propio hijo. Estuvo a ver, ve, mi papá, ¿qué se hizo? Hermanos, puede haber sucedido muchas cosas, pero no quiero alargar el discurso. Pero lo que sí quiero decir es que no realmente confío en Dios. ¿Tú estás confiando en Dios realmente? ¿Estamos confiando en el Señor realmente? ¿Qué te hace falta a ti o qué me hace falta a mí para seguir adelante? Porque ahí es donde se cumple el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué galardón recibió Enoc? Que fue traspuesto, fue pasado de esta tierra directamente a la presencia de Dios, hermano. Dios lo tomó y lo llevó consigo mismo. Amado hermano y hermana, usted también va a ser llevado por nuestro Señor Jesucristo. Si estás dormido o si estamos despiertos, el Señor va a venir por usted y por mí. Y no debemos de dudarlo. Lamentablemente hay hombres y mujeres que dudan de la vida eterna, que se llenan la boca diciendo es que nadie ha venido por allá. Cuando Moisés dijo, aquel rico, a los profetas tienen, óiganos, porque él estaba seguro de que si aún se levantara alguno de los muertos, es que el que no va a creer, no va a creer, hermanos. ¿Cuánto hace que Jesús se levantó entre los muertos? Más de 2000 años, pero la gente no cree. Y porque no creen, no le obedecen. Y porque no le obedecen es porque no confían en la palabra de Dios. No confían en el mismo escritor de este libro que es el Espíritu Santo. En Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos y hermanas, la tercera condición para andar con Dios es que a ti y a mí no nos falte la fe, la confianza, la seguridad de que Dios ha cumplido y está cumpliendo cada una de sus promesas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos también a entrar a mirar brevemente los resultados de caminar con Dios. ¿Cuáles deben de ser los resultados? 3 razones o 3 condiciones lo que es andar con el Señor. Y vamos a ver brevemente los resultados de lo que es caminar con Dios. Ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 nos está diciendo algo muy necesario para nuestras vidas hoy. Y me imagino que también lo fue para Enoc. Él realmente le creyó en Dios, a Dios, y confió en él. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro, finalizando la carta, le dice a sus hermanos, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué inicia el apóstol Pedro diciendo que crece en la gracia? Porque si tú y yo no crecemos en la gracia, el conocimiento que usted tenga y yo tenga no nos va a servir para nada. Satanás tiene el mismo conocimiento de las escrituras y se la citó a Jesucristo, pero ¿de qué le servía ese conocimiento a Satanás? De nada. Que lo ha utilizado y lo seguirá utilizando para el mal, que es lo que estaba pasando aquí en el versículo, vamos a leerlo, versículo 15 y 16, cuando el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha recibido de Dios, él los ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, no todas, pero tampoco imposibles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, por eso es necesario crecer en la gracia, o sea, crecer en el regalo que usted y yo recibimos de Dios. ¿Cuál fue ese regalo? El Espíritu Santo. ¿Qué tanto lo has dejado o le estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida o que trabaje en mi vida o en nuestra vida como iglesia y como hermanos y hermanas en Cristo? Pues hermano, usted tendrá que darle la respuesta al Señor. Ahora, ¿cómo podemos examinarnos a nosotros mismos si hemos o no hemos estado creciendo en la gracia? Cuando el Señor enseña su primera oración del Padre Nuestro, que dice, perdónalos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, eso es crecer en gracia. Poner en orden, poner en acción la palabra de Dios. Si el Señor dice que si usted y yo no perdonamos a quienes nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar. Entonces, esto nos está diciendo, no sé qué pasó acá, hermanitos, ¿sigo ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, continúe, solamente que el hermano Jesús ¿Aló? cambió el... Sí, Es que continúe, que veo el que se hermano movió la Jesús... pantalla ya, hermano, entonces quedé un poquito, de pronto que no me estuvieran escuchando. Muy bien, entonces, no sé quién es o qué tanto conozcamos la historia de Lucas en 19, del 1 al 10, que es la historia de Zaqueo. Cómo este hombre comenzó a crecer en gracia. Después de que Jesús le hace bajar y le dice que es necesario que hoy pose en tu casa, después de que le da un sermón quizás igual o parecido al que yo les estoy dando a ustedes, amados hermanos, este hombre se paró inmediatamente, no 3 días después, o un mes después, un año después, no, inmediatamente se para y dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, voy a devolverle 4 veces el mal que yo le he hecho. Entonces, entender qué es crecer en gracia es permitirle al Señor que trabaje en mi corazón, en mi mente, lógicamente en mi corazón, porque el Señor nos dice que hay que amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, perdón, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Entonces, esa es la parte que Jesús tocó en Zaqueo. Y Zaqueo se levantó inmediatamente y le dijo, Señor, pues, si esto es lo que hay que hacer, voy a hacerlo, no mañana, inmediatamente. Por eso, hermanos, si ustedes tienen para hacer algo hoy, por favor no lo dejen para mañana. Aquí se maneja un dicho que no hay que dejar para mañana lo que podamos hacer hoy, porque para usted y para mí solamente existe el hoy, el mañana no existe, hermano. Quitémonos de la cabeza o de la mente, voy a acordar un poquito para que ese bombillo no, que todo para mañana, no. Lo que podamos hacer hoy, vamos a hacerlo hoy. Vamos también a leer, hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del 9 al 3. Ya vamos finalizando, veo que el tiempo corre, pero gracias a Dios porque nos da la oportunidad de repasar estas citas bíblicas. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 9 en adelante. ¿Cómo sé yo o cuál es el resultado de caminar con Dios? Vamos a leerlo aquí brevemente. Dice, por lo cual, decía el apóstol Pablo hablando con los hermanos en Tesalónica, hombres y mujeres, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros,
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que os falte a vuestra fe. Entonces, amado hermano y hermana, para que usted y yo nos demos cuenta qué tanto hemos crecido o cuáles son los resultados de caminar con Dios. Hermanos, un resultado de andar con Dios es el deseo de ver a su hermano o a su hermana cada vez que tengamos la oportunidad. Es el deseo de orar por él en el día o en la noche, que es lo que hemos de pronto estado haciendo por los hermanos enfermos y también espiritualmente por quienes estamos evangelizando. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando esto mismo, más el mismo Dios, versículo 11, y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Cada vez, hermano y hermana, que tú tengas la oportunidad de caminar a una reunión con tus hermanos en Cristo, hermanos, hágale, porque allí vas a recibir alimento, vas a recibir bendición, vas a recibir ese calor que Dios quiere ofrecerte a ti, porque es que a veces como que nos rascamos la cabeza, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me visita? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Pero hermanos, si tú y yo no lo buscamos, Dios está en cada hermano y en cada hermana. Dios está en ti y Dios está en mí a través de su Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo entendía muy bien esto y en el versículo 12 decía, ojo, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, no solamente para los que somos cristianos, sino para los que no lo son, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, y de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mire, hermanos, el hombre que caminó con Dios, él no conocía esto que tú y yo estamos conociendo hoy o que ya conocíamos. Pero el apóstol Pablo casi en todas las cartas animaba a la iglesia a esa reunión que va a ser eterna y gloriosa, en ese encuentro del Señor. Por eso es necesario que entendamos esto. Hechos capítulo 1, que es el libro que estamos estudiando en la Iglesia de Cristo aquí en el Carmen de Iboral. En Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 4, es una muestra de los resultados de aquellos hombres o aquellas mujeres que caminaron con Dios, que estaban en el presente caminando con Dios. Dice entonces, Hechos 8, 1 al 4, y ya vamos finalizando con esta cita. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Uno de los resultados, amado hermano y hermana, que le podemos mostrar al Señor y al mundo es que en medio del dolor, de la aflicción, de las dificultades, no podemos dejar de anunciar el evangelio de Cristo. Porque tarde o temprano, gústenos o no, pues hermanos, vamos a dormir, pero ojalá que durmamos en Cristo, haciendo la voluntad del Señor. Si te ofenden, si te hieren, si te molestan, hay que seguir adelante, hermanos. No podemos detenernos. Estos hombres y estas mujeres no se detuvieron. Los sacaron corriendo de un lugar, sí, pero fueron a otro lugar a enseñar. A mí también me han sacado de ciertos lugares, hermanos. Allá en México hubieron personitas que me sacaron de un lugar al otro, pero yo no dejé de evangelizar. Es que no podemos dejar de hacerlo, porque caminar con Dios es aceptar que eso mismo, que usted y yo hemos padecido, o otros hermanos o hermanas han padecido o están padeciendo. Lo padeció Enoc. Enoc es nuestro ejemplo. Por eso lo resaltan en el capítulo de los héroes allá de Hebreos
11. Pero en Judas, vamos a leer Judas versículo 14, creo, hermanos, en la carta que escribe Judas, nuestro apóstol Judas, dice así. Ojo, ojo, versículo 14. De estos, está hablando de una clase de hombres y mujeres perversos que habían allí, perversos, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, que desde los tiempos de Enoc, ¿sí? Él no la tuvo fácil. Algunos hermanos, hermanas creen que no la tuvo fácil. No, él no la tuvo fácil. Fueron 300 y pico de años después de que engendró, ojo, a Matusalén, que caminó con Dios, que no dejó de caminar con Dios. Aquí decimos que no hay una enfermedad que dure 1000 años ni cuerpo que la resista, pero o 100 años, perdón, ya fui muy exagerado, pero no vivió 360 años caminando con Dios. No sé cuántos años tendrás tú que caminar con Dios, o yo tendré que caminar con Dios, o todos tendremos que caminar con Dios, pero sea mucho o sea poco, mi hermano, mi hermana, mi invitación en esta noche es no dejemos de caminar con Dios. El Señor tarde o temprano juzgará a aquellos hombres o mujeres que no quieren amarle, que no quieren respetarle, ni mucho menos obedecerle. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y muchas gracias por su atención. Bienvenidos nuevamente a nuestros nuevos hermanos o hermanas en Cristo, y estamos siempre para servirles. Amén y amén. Gracias, hermano Daniel. Amén. Muchas gracias, hermano Ramón, por su estudio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda para el hermano? Se me fue el volumen. ¿Sí me escucharon? Hermano Daniel, está sin volumen. ¿Me escucharon ustedes? Sí, 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 sí. Sí, hermano. Creo que se le bajó el volumen de su teléfono otra vez, hermano Ramón. A veces está teniendo problemas con eso usted. A veces está teniendo problemas usted que se le baja el volumen de su teléfono. Ajá. No me escucha. ¿Me escucha ahora, hermano Ramón? ¿Alguna pregunta, hermanos y hermanas, para el hermano Ramón?